Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Bueno, compañeros, primero que nada, el día de hoy me gustaría hacer referencia a un tema, a un trabajo que se presentó en la Ciudad de México, denominado Dinero bajo la mesa, financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México. Este trabajo está coordinado por Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, y del apoyo de Jimena Mata Centeno y Leonardo Núñez González. Bueno, el tema en particular habla sobre los tipos de financiamiento que, de todos conocidos, llegan a las jornadas electorales. Este trabajo se realizó mediante la entrevista a más de 60 operadores políticos, excandidatos a gobernadores, funcionarios públicos, encuestadores, directores de medios y periodistas, con el afán de conocer de voz propia las prácticas que de todos son sabidos que se llevan en los procesos electorales para llevar más dinero a las campañas de lo que se formula como tope de campaña. Tenemos un sistema de financiamiento público muy generoso que se dio a partir de la reforma de 1996, donde el financiamiento público se lleva como un candado para evitar que llegue dinero ilegal a las jornadas electorales, a los candidatos y a los partidos. Sin embargo, este trabajo relata cómo ha sido un fracaso y cómo en la experiencia propia puede llegar a dar resultados realmente alarmantes. Tenemos 3 mecanismos ilegales de fondeos en las campañas. El primero es el desvío de los recursos públicos del mismo gobierno en turno. El segundo, las contribuciones de particulares. Y por último, el financiamiento del crimen organizado. Y como una inversión cualquiera, quien lo da, lo hace por la expectativa de un rendimiento futuro. El gobernante lo hace para apoyar al candidato de su partido o en ocasiones de otros partidos para garantizar en la continuidad de su gobierno impunidad. El empresario o contratista lo hace para obtener el acceso al nuevo gobierno en la forma de contratos, permisos o regulación favorable. Y el crimen lo hace para proteger su negocio, ya sea en forma de rutas de trasiego de droga, protección de las policías y recientemente en contratos de obras. Todo esto que yo les estoy contando, ustedes lo saben. Sin embargo, mediante este estudio que tiene datos concisos, se pudo llegar a los siguientes hallazgos. El primero, por cada peso que se reporta como gasto ejercido en una campaña de gobernador, hay 15 pesos que se mueven debajo de la mesa, que nunca se reportan y que se desconoce su origen. En promedio, los principales candidatos a gobernador gastan más de 10 veces el tope legal. Si el tope promedio es de 47 millones, el gasto ejercido asciende a más de 470 millones. Esto es un gran reto para el sistema de fiscalización, puesto que exige que se tengan las herramientas en recurso humano, la infraestructura y sobre todo que haya un servicio profesional efectivo, que pueda garantizar, transparentar todos estos recursos que llegan de manera ilegal a las campañas. Las modalidades de financiamiento privado ilegal implican la comisión de algunos delitos como lavado de dinero, defraudación y evasión fiscal, simulación de operaciones mediante empresas fantasmas o fachadas, entre otras conocidas. El dinero en las campañas se entrega en efectivo o en especie, ya sea directamente al candidato o partido, mediante terceros o usando esquemas de triangulación. El principal destino de este dinero ilegal es el clientelismo electoral, la compra del voto, la movilización y la inhibición del mismo, así como el pago a estrategas de campaña y cobertura en medios. No lo digo yo, lo estoy diciendo de un informe que se presentó el día de hoy. Este financiamiento y gasto ilegal de las campañas es un problema sistémico. Todos los partidos, en mayor o menor medida, lo practican. Si no se ataca la corrupción en el fondeo de las campañas, será imposible combatir la corrupción. Desde mi fracción parlamentaria hemos señalado y hemos escuchado que se exhorta al gobernador y a este poder para que nos podamos conducir
de manera que seamos vigilantes y garantes para que el recurso público de todos los zacatecanos, ya sea recurso humano, recurso en infraestructura o el dinero, no sea desviado al actual proceso electoral y de igual manera la estructura de gobierno se conduzca en la legalidad para que al paso del tiempo Zacatecas, este gobierno y esta legislatura no tenga que pasar por la bochornosa situación de ser señalado y ser ejemplo para este tipo de trabajos. Es cuanto. Para hechos. Gracias, diputado.